Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, pues Cuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes, bueno, hoy es el último día de este noviembre, ya listos para iniciar diciembre, también el último mes del año. Bueno, y esperando que todo lo que teníamos que hacer y que no lo hicimos realmente siga pospuesto para los días que nos quedan. Gracias a la misericordia del Padre, pues nos da la oportunidad de reivindicarnos, de volver a intentar lo que dejamos de hacer y todo lo que está basado en los proyectos, propósito de vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, pues estamos con la presencia de Luz Marina en el segmento Restaurando, no es restaurando, es remodelando nuestro interior. Remodelando nuestro interior. Así es que bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, muy buen día. De nuevo ya aquí lista para dar inicio al tema de este espacio que va enriqueciendo nuestras vidas, disponiéndonos a desaprender para volver a aprender y hacernos cargo de nuestra existencia. Porque tú decides lo que deseas en tu vida y que tienes el poder de cómo lograrlo. Que el cambio de conciencia y el despertar sí es posible. Entonces, un saludo fraternal para todos los radioescuchas de esa emisora. Busco en ti, donde estás, no es el final. Así que, agradecida con nuestro Padre Celestial por esta nueva oportunidad, entonces coloquemos la atención y escuchemos con los oídos del entendimiento para que haya un accionar que nos conduzca a otro nivel. Y continuemos con ese anhelo de destapar el regalo dado por el Padre para que podamos disfrutar de la salvación, de la sanación, de la libertad, de la vida en abundancia que Cristo con su obra redentora ha depositado en cada uno de sus hijos. Mi nombre es Luz Marina Dávila. Hemos venido hablando de cómo ser verdaderamente libres. Y es por eso que hoy quiero recordar una historia que está en el manual de instrucciones, la Biblia, en Éxodo capítulo 5, donde Dios nos dice que Él nos quiere libres, donde Moisés y Aarón se presentaron delante del faraón con un mensaje del Padre que les decía de esta manera: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y es el mismo anuncio que el Padre tiene para usted y para mí hoy. Ese mensaje de libertad, donde nos dice que estemos tranquilos, que estemos confiados, que Él peleará la batalla por cada uno de nosotros. Y nos sigue relatando la historia de que el faraón enojado respondió: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, este faraón no reconocía ni la voz de Jehová, ni quería hacer la voluntad de él. Y enojado, entonces le ordena a toda su cuadrilla que les diga a los israelitas que tendrán que seguir trabajando porque ellos fabricaban unos ladrillos con una paja. Entonces a ellos les llevaban el suministro, o sea, la paja para hacer los ladrillos, y a raíz de esto que sucedió, ya no quiso volver a llevarles el suministro a los israelitas, sino que, como quien dice, los colocó a que ellos tuvieran que ir a conseguir la materia prima para hacer los ladrillos, y enseguida les exigían que tenían que hacer la misma cantidad de los ladrillos, sabiendo de que ya no les iban a dar el suministro para hacerlos.
Todo eso empezó a cargar a los israelitas y la historia la iría contando a grandes rasgos y ahí les queda la inquietud para que nos vayamos a Éxodo 5 y del 1 en adelante vamos a leer la historia completa acerca de este suceso. Entonces, pues, lo mismo puede estar pasando hoy en nuestras vidas, que por cuanto más queremos obedecer al Padre, es como si todo se levantara en contra de nosotros y sentimos como que si el enemigo nos quitara esa paja y ya no pudiéramos hacer los ladrillos. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que nos enfoquemos en las preocupaciones, en las angustias, en las debilidades y que no nos ocupemos en las cosas de Dios. Pero hasta el faraón cumple su propósito en la vida de nosotros, porque si no fuera por la opresión, nosotros no llegaríamos a los pies de Jesús. Pero si nosotros no cambiamos la forma de pensar, la manera de hablar y la forma de actuar, pero decimos que somos libres, entonces no lo somos, porque entonces estaríamos haciendo las cosas a la manera del faraón, porque él le dijo a Moisés y a Aarón que lo hicieran, pero en el reino de él, o sea, desde Egipto, que él no los dejaba ir, pero esto sucedió fue porque comenzaron las plagas a llegar a Egipto. Entonces él en un momento le dijo, hágalo desde aquí, pero Moisés y Aarón sabían que esa no era la orden dada por el Padre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Salir de esa zona de confort, saliendo del territorio del faraón, porque muchas veces nosotros queremos seguir a Dios, pero también queremos seguir con nuestras costumbres, con las mismas amistades, con la misma manera de actuar. Y entonces ahí es donde se pierde la autoridad porque ya no hay un territorio moral para hablar de luz cuando se está lleno de tinieblas. Entonces, no perdamos hoy la libertad por la cual Cristo pagó y que el diseño original era la familia y sigue siendo la familia. Entonces, vemos que en esta historia nos narra de que el faraón, enojado, no deja ir al pueblo y empieza los castigos por la desobediencia y fueron las plagas. Empezaron las plagas de los moscos, de los piojos, las ranas y vamos a entender algo de que en el primer encuentro hablamos de que la primera estrategia que el enemigo utiliza es la duda. Cuando le dijo a Eva, con que Dios les dijo que si comen del árbol del bien y del mal, no, entonces morirán. Ahí les sembró la duda. Y la segunda estrategia es la división de la familia. Y en este caso, el faraón lo hace porque cuando ya empieza a ver que hay muchas plagas que no es capaz él de derrotarlas con su cuadrilla, entonces llama a Aarón y a Moisés y les dice que lo hagan desde su territorio, o que solamente vayan los hombres. Entonces, esto no es aceptado nuevamente por Moisés y Aarón porque saben que ese no era el propósito de Dios. Viendo ya que transcurrían tantas plagas, llaman los siervos al faraón y le dicen, ¿acaso no sabes todavía que Egipto está destruido? Entonces ya él empieza a reconsiderar y vuelve y los llama y vuelve y les hace otra proposición y les hace una pregunta. ¿Acaso tienen que ir todos?
¿quiénes tienen que ir? Y ellos le responden. Los niños, las niñas, los viejos, los con hijos, con las hijas, con nuestras vacas y con nuestras ovejas, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. El faraón seguía muy enfadado y más sin embargo, a pesar de las plagas, no cedía. Y cuando cedía era para condicionar al pueblo acerca de qué quería que se hiciera, pero a la voluntad de él. Entonces, al ver que no le cedían porque no iban a dejar que solamente fueran los hombres, vuelve y los llama, pero entre este suceso y otro hay muchas plagas de tinieblas, de granizo, o sea, así sucesivamente habían muchísimos, y vuelve y lo llama. Ahí les queda la inquietud a ustedes para que lean todos los sucesos que sucedieron en esta parte de la historia. Entonces Moisés, el faraón, vuelve y los llama y les dice que entonces vayan, pero era porque ya estaba empezándose a cansar por todas las plagas, y les dicen que vayan, pero que dejen las vacas y las ovejas. Vuelve y responde Moisés y Aarón que no, todo el ganado irá con nosotros y aquí no se quedará ni una pezuña. Y es lo mismo que nosotros le debemos responder al enemigo hoy. Ni una pezuña en Egipto. Es por eso que trataremos la solución al problema número 2, que es el problema de los pecados de los padres o de los antepasados. Esta área es importantísima porque nos evita dolores innecesarios. No hay que alinearse a ese refrán que dice que debo experimentar por cabeza propia para aprender. Porque cuando tenemos sabiduría, entonces no tenemos necesidad de vivir lo malo, sino que podemos aprender de los errores de otros. Esta área tiene que ver con el señorío de Cristo. ¿Y qué es señorío? Señorío significa que hay alguien que manda, que hay alguien que tiene autoridad, que hay alguien que es el jefe y que tiene las reglas claras. Algo que no entendió el faraón y que tuvo que sufrir muchísimo por cuantas plagas hubieron por su terquedad. Entonces, cuando íbamos hablando de todo lo que pasaba alrededor de las plagas, pero él no quería ceder, entonces es donde volvemos y debemos reflexionar nosotros. Debemos ser tan tercos y no entender y no obedecer la palabra del Padre, pudiendo ver estos reflejos, este espejo que nos muestra todas las historias de las que nos narran las instrucciones de la palabra. Entonces, ¿quién es el creador? El creador es el que nos hizo a nosotros y hizo todas las maravillas por las cuales nosotros podemos disfrutar. Entonces, el creador es el que tiene el señorío. Entonces, cuando nosotros ya somos hijos, debemos de ceder todas esas áreas específicas a él, porque el área que nos entrega es un área que sigue cautiva. El espíritu ya se salvó. Hablamos en el segmento de la semana anterior de que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor como Salvador, Él entra a nuestra vida. Entonces, si nosotros ya lo aceptamos, pero debemos seguir caminando y vemos que Él entra a nuestra vida, pero la carne sigue pidiendo lo malo, porque aunque a diferencia de que ya tenemos el Espíritu Santo que rechaza esas cosas,
La carne, que es la mente, la voluntad y las emociones, está acostumbrada a vivir lo malo. Entonces, de esto se trata el señorío de Cristo, de entregar todas las áreas, porque área que no entreguemos es área que todavía le pertenece al enemigo. Y las áreas las debemos de entregar de manera voluntaria. ¿Y cuáles son algunas de esas áreas? El orgullo, la adicción a algo, la prepotencia, el materialismo y cualquier cosa que no funcione bien en cada uno de nosotros. Y debemos de reconocer que solos no podemos solucionarlo, como no lo pudo solucionar el faraón con toda su cuadrilla. Entonces ya entendimos cómo somos salvos: por la confesión, por el arrepentimiento y por la fe en Jesucristo. Entonces Jesús hoy está tocando la puerta, porque somos como una casa que tiene sala, que tiene habitaciones, que tiene patio. Entonces el Padre ya toca la puerta, y como nosotros ya lo aceptamos y ya fuimos salvos, Él entra hasta la sala. Y en la sala Él comienza a mirar esas puertas que en una dice traumas y nos pregunta: ¿me dejas entrar? Y nosotros por lo regular no lo dejamos entrar, porque no queremos volver a sentir ese miedo, ese dolor de las personas que nos hicieron daño. Entonces cerramos herméticamente esa puerta y manejamos la negación, que, como habíamos dicho antes, es no aceptar por X o Y motivo alguna situación en nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encerramos y no permitimos que el Padre entre a esa área para que haya una sanación. El Padre mira hacia otra puerta, que por lo regular las habitaciones tienen puertas y se cierra por dentro, y Él pregunta en la puerta donde dice miedos: ¿me dejas entrar? Y volvemos y repetimos que no, porque pensamos que como ya somos salvos, que entonces ya todas las otras situaciones se van a solucionar así instantáneamente. Y no es así, porque debemos trabajarlo. Y va a otra puerta y mira donde dice las cosas que hemos hecho mal. Mira otra puerta donde dice las cosas que no hemos perdonado. ¿Y qué pasa entonces con todas estas situaciones? De que si nosotros no permitimos que Él entre ahí, vamos a tener siempre esas luchas. Entonces, al seguir con esas luchas mentales, entonces se termina pecando por no entregar todas las áreas a Él. Entonces, hay que entregarlas al señorío de Cristo, porque si esto fuera solamente un problema espiritual, con la oración o con ayunar más, entonces se podría solucionar. Pero vemos que no es así, porque por eso muchas veces vemos testimonios no tan agradables, porque no ha sido sanado el interior. Porque ¿qué ha pasado? No hemos reconocido que no solamente el problema es espiritual, porque el cerebro ya ha hecho asociaciones para calmar el dolor. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el dolor ha entrado a nuestro interior, y como unos inquilinos malos, dañinos, llegan a una casa y la destrozan, asimismo todas estas luchas entran a nuestro interior y nos hacen daño. Entonces está la sala y están todas las habitaciones destruidas, y mientras nosotros no sanemos, entonces no habrá ese alivio interno para poder nosotros desarrollarnos libremente como el Padre quiere que nosotros seamos. Entonces,
Es muy triste ver en el momento la realidad de que muchos buscan a Jesús como el liberador, como el salvador, como el proveedor, pero no como el Señor. Porque ¿qué significa el Señor? Que yo le debo rendir cuentas. Porque yo le debo preguntar, ¿qué hago? Que yo obedezco. Y que yo debo tomar las decisiones correctas, no por los sentimientos, sino por lo que es correcto. Entonces, cuando yo reconozco que Jesús es el Señor de mi vida, entonces debo dejarlo entrar a toda la casa y en todas las áreas para poder que se pueda trabajar en esos bloqueos que me impiden destapar el regalo dado por Él. Y en Gálatas 5:1, Él nos dice, estad pues firmes con la libertad con la que nos ha hecho libres Cristo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, si nosotros queremos vivir verdaderamente libres, debemos ceder todas las áreas a Él y estar apercibidos de hacer una cosa y la otra, porque las dos hay que hacerlas como lo dice en Mateo 23:23, donde nos dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. O sea que hay que hacer las dos cosas. Entonces, debemos de tener en cuenta que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, Jesús en este momento nos está dando la oportunidad de que nos miremos hacia adentro y que podamos alinear el interior para poder reflejarlo al exterior. Porque es tan sencillo como esto. Uno no vive con el cuerpo aquí, con la mente allá, sino que somos uno solo. Nosotros no vivimos a la vez obedeciendo y desobedeciendo, o no vivimos en el mismo momento en la carne y en el espíritu. Entonces, si Dios nos ha traído a la libertad, entonces nosotros muchas veces nos apresuramos y corremos y nos olvidamos de cómo Dios nos ordenó cómo debíamos correr. Y nos dejó las instrucciones de lo que nosotros debíamos de seguir. Entonces, no pervirtamos nuestros caminos porque todo lo que hagamos será filtrado por el Padre. Volvamos al diseño original y tenemos unas guías establecidas de cómo el Señor dijo que tenía que ser nuestra libertad. No seremos libres si se anda en dos aguas. No seremos libres si se hace una cosa aquí y otra allá afuera. Porque no puede ser Dios alabado en el reino de las tinieblas. Entonces, tenemos que salir a 3 días de camino, porque esa fue una de las respuestas que le dieron a Aarón y Moisés al faraón. Que no lo debíamos hacer desde el reino de Egipto, desde el reino del enemigo, sino que tendremos que salir a 3 días de camino, donde Jesús pagó el precio por nosotros y donde nos dio la verdadera libertad. Entonces, ¿de qué manera lo debemos hacer? Arrepentidos, porque cuando no hay arrepentimiento, hoy vivimos de una manera y mañana vivimos de otra.
Entonces debemos estar arrepentidos, pero de corazón, porque cuando solo hay remordimiento, mañana vuelve y se repite lo mismo. Entonces, hoy coloquemos al Padre en primer lugar, posicionémonos ahí donde Él dijo que debíamos estar y levantémonos hoy y rescatemos esa libertad que se ha perdido. Nadie es libre en el terreno de Satanás. No le dejemos ninguna área al faraón. Nosotros ya tenemos a quien entregarle toda nuestra vida, todas nuestras áreas, para que podamos ir disfrutando de ese regalo que hace mucho tiempo el Padre nos ha dado. Entonces, apercibámonos y estemos conscientes de no hacer lo que el Padre dice en Mateo 23 en adelante, donde nos dice que no limpiemos lo del vaso y lo del plato por fuera, y que por dentro está lleno de robo y de injusticia. Que no seamos semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Cómo nos exhorta el Padre con su palabra? Donde nos dice que nos ha dejado todo con las instrucciones y las guías para nosotros accionar sin tener que tener el dolor por no hacerlo. Y es por nuestra desobediencia que muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros actos, porque no hemos podido entender que si le obedecemos a Él, todas estas pautas de comportamiento, nos evitaríamos muchos dolores innecesarios. Entonces, aquí nos queda la inquietud para que vamos y leamos todos los sucesos de cómo sufrieron los israelitas con la opresión del faraón y de su cuadrilla. Pero aún así el Padre les dio la libertad. Entonces, hoy que esa sea una invitación de posicionarnos donde el Padre ha dicho que nosotros debemos estar y apercibidos de lo que Él piensa de cada uno de nosotros, que somos sus hijos. Entonces debemos alinearnos a la identidad que el Padre nos da. Y Juan 1:12 nos dice que cuando nosotros le recibimos a Él, Él nos da la potestad de ser sus hijos. Y cuando nosotros ya somos sus hijos, nos damos cuenta que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, y que a quien le servimos, a nuestro Rey, a nuestro Señor, al que le entregamos el señorío de nuestra vida. Entonces, concluyendo hoy con el mensaje de este espacio, les deseo un día maravilloso y que sea el Padre en cada una de sus vidas y en la mía, redarguyéndonos y exhortándonos qué área nos falta por entregarle a Él. Si alguna de las personas tiene alguna inquietud, puede comunicarse con nuestro director al 310-606-2094. Un excelente día para todos y nos vemos el próximo martes con el favor del Altísimo. Bendiciones.